Sean bienvenidos a esta clase que tiene como tema la iglesia emergente. La base bíblica es Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El principio de este pasaje es no conformarnos a este siglo. La verdad central de esta clase es: muchas de las doctrinas y prácticas del movimiento emergente tergiversan el modelo cristocéntrico de la Iglesia, desenfocándola de su verdadero propósito. Lo vamos a ver en el proceso de esta clase, cómo ellos hacen diferentes prácticas, diferentes actividades, dejando a un lado el propósito principal del Evangelio. Los objetivos de la lección son: conocer qué es la iglesia emergente, discernir lo peligroso de su pensamiento para el cristianismo verdadero, y defender y promover la sana doctrina. Uno de nuestros principios como Iglesia de las Asambleas de Dios es desaprobar toda doctrina errónea. Introducción. La palabra habla con claridad cuando dice: no se amolden a este siglo. Pero tal pareciera que la iglesia, en vez de transformar al mundo, está siendo influenciada por el mundo, amoldándose a su estilo con el fin de ser más atractivo. Esto es lo que hace el movimiento de la iglesia emergente. La iglesia emergente trata de amoldar la iglesia a este siglo. La iglesia emergente dice que se ocupa de reinventar el cristianismo, de hacer como una nueva iglesia para esta generación. Y en la búsqueda de lograr eso, no teme atropellar principios, atropellar reglamentos, atropellar cualquier tipo de doctrina, con tal de lograr su objetivo de ser atractivo para el mundo moderno. Punto número 1 de nuestra lección: la iglesia emergente y su trasfondo. Podemos ver a un quizás integrante o quizás pastor de una iglesia emergente tatuado, podría hasta usar aretes, porque en su apertura pues hasta permitir algunas drogas, etcétera. En la apertura puede ser lo que sea. Para conocer la iglesia emergente debemos entender algunos de sus ideales. Por ejemplo, el posmodernismo. En el modernismo, que fue antes del posmodernismo, la razón era el instrumento para alcanzar la felicidad. Hubo avances en la ciencia, pero no se logró la felicidad a través de la razón. Y ante esta evidente desilusión del ser humano, que se entrega ahora a la búsqueda de placer. Ahora importan los sentimientos, se rechazan los principios y valores establecidos. Esa es la mentalidad del posmodernismo. Algo que me haga sentir bien, aunque ya no sean los principios anticuados o pasados de las generaciones anteriores. Si hay que reinventarse, hay que hacerlo. La razón sí nos ayudó a avanzar, la razón del modernismo, pero ya para estos tiempos se necesita otra cosa. Y es lo que hace el posmodernismo: tratar de satisfacer el placer y los sentimientos de las personas de este siglo. Inciso B: el humanismo. Este pensamiento lleva al hombre a un enfoque centrado en sí mismo, egocéntrico. Ya no hay sujeción a Dios, sino a una interpretación propia de la divinidad, una interpretación propia de la Biblia, del cristianismo y de la santidad. Nosotros nos centrábamos en Dios, en los principios, lo que dice la Biblia, lo que dicta la Escritura. Para el humanismo ahora es: ¿qué quiere pensar el hombre? ¿Qué dice el hombre? El hombre dicta cómo deben ser las cosas, reflejando de alguna manera soberbia y menosprecio a las posturas bíblicas.
De hecho, uno de los principales pecados del ser humano, al no reconocer a Dios, al no sujetarse a Dios, es un pecado de rebeldía. Entonces, de alguna manera, el humanismo, al querer establecer sus principios por encima de los de Dios, entra en un estado de rebeldía. Otro de los ideales que ha establecido la iglesia emergente es el individualismo. Se enfoca principalmente en la manera personal de ver las cosas. Es decir, que ya no importa lo que digan los principios o las posturas o los reglamentos. Todo es relativo, es decir, que depende cómo lo vean. Por ejemplo, la definición de relativismo es: no hay valores eternos ni universales, no hay una verdadera concepción de lo que es bueno o malo, sino que todo depende de la particular apreciación de cada persona. Entonces, ahora esta iglesia emergente, que se mueve bajo el estandarte del individualismo, si la mayoría de ellos no lo ven mal, pues no es mal. Sin embargo, en ocasiones ya los criterios y pensamientos de las personas están infectados por los pensamientos modernistas o posmodernistas. La frase de "esto es lo que yo pienso y voy a hacer" refleja los principios del individualismo. Es decir, que ahora no me importan los principios bíblicos, no me importan las posturas, no me importan los reglamentos, ya no les importa nada. Lo que les importa a ellos es hacer algo nuevo, algo moderno, algo atractivo, perdiendo el verdadero propósito de la iglesia, los principios. Una de las ideas de ellos es qué le gusta a la gente. Podríamos decir que la iglesia emergente, que está presente en muchas iglesias posmodernas, lo importante es el espectáculo. Lo importante es la atracción, y se olvida de ministrar a Dios, ministrar a los creyentes y cumplir el propósito de la iglesia en el mundo. También el narcisismo es uno de los factores que alimentan la iglesia emergente. El narcisismo es un egoísmo exacerbado de quien solo piensa en su satisfacción personal y crea un mundo girando alrededor de sí mismo. De esta manera, la iglesia emergente se enfoca más en la forma que en el fondo, es decir, que la estética ahora es más importante que los principios. Una de sus frases es: ¿qué le gusta a la gente? Entonces, de alguna manera, en vez de ser un culto para ministrar a Dios, para ministrar a los creyentes, para compartir el mensaje a los perdidos, ya se convierte en un espectáculo. De esa manera, el narcisismo impregnado en la iglesia emergente la convierte en un show. Otro de los factores que podemos identificar en la iglesia emergente es un mundo light. Los beneficios del mundo moderno han tenido de alguna manera un efecto colateral, es decir, positivos y negativos. Ahora los creyentes postmodernos son una generación de creyentes de tercera generación que tienen todo ya, y esto les ha llevado a vivir un cristianismo light. Ya no hay ningún precio que pagar como lo hicieron las generaciones pasadas que daban la vida por Cristo. De alguna manera la ociosidad les lleva a abrazar la posmodernidad. Este es uno de los principales motivantes para las iglesias emergentes que están saliendo ahora en estos últimos tiempos, tratar de hacer una nueva iglesia, un nuevo movimiento, de manera que ahora, como no tienen nada que hacer, se ocupan en cosas vanas. Vayamos ahora al punto número 2. Ideología de la iglesia emergente. Por ejemplo, ¿cuáles son sus ideas? Inciso A. Tienen una doctrina basada en experiencias. Es decir, que el principio para nosotros es la escritura y está por encima de toda experiencia, y no al revés, como lo hace la iglesia emergente. Ellos, basados en ciertas experiencias, respaldan sus principios.
Los emergentes promueven los sueños, visiones, manifestaciones de Dios como un método para alcanzar la generación actual. Por tal motivo, toda doctrina establecida para ellos es legalista y retrógrada. Ellos, en base a la experiencia, sus sentimientos, lo que ellos van experimentando, supuestas revelaciones, Dios me dijo, Dios dice, tengo una palabra, declaro, decreto, ese tipo de cosas que son más de sentimiento, para ellos forman doctrinas y las basan esas doctrinas en sus experiencias. Si esas doctrinas les han hecho sentirse bien, pues son aceptadas y son practicadas. La teología de la iglesia emergente es una teología simplista, es decir, que toda realidad, incluyendo la económica y social, es de alguna manera algo espiritual. Le echan la culpa a espíritus por sus pecados y no asumen su culpabilidad. Por ejemplo, usan términos como espíritu de borrachera, espíritu de cigarro, espíritu de adulterio, etcétera. Por tal motivo, ellos de esa manera se libran de todo pecado. Por eso en sus reuniones no se menciona el tema del pecado o el arrepentimiento, porque pues es culpa de los demonios o es culpa de los espíritus que los influencian. Se reemplaza la palabra pecado por autoestima, complejos, cadenas de maldiciones generacionales. Entonces, muchas cosas de las que ellos adolecen, pues dicen, es culpa de mi antepasado, que me heredó tal problema. Entonces, esa teología simplista es parte de lo que la iglesia emergente practica y obviamente es una doctrina contraria a lo que dice la palabra de Dios. Otra de las doctrinas que ellos practican es el pluralismo e inclusividad, es decir, que incluyen a todas las personas que gusten, es decir, que promueven de manera exagerada el amor incondicional de Jesús. Por tal motivo se aceptan entre sus filas creyentes que viven pues en adulterio, en homosexualidad, etc. Últimamente se han escuchado términos de cristianos gay o iglesias gay. Todo esto es la iglesia emergente. Bajo el estandarte de que Dios es muy misericordioso. Entonces, de esa manera ellos respaldan sus perversiones. En estas iglesias emergentes es muy normal ver los tatuajes, aretes o piercings que le llaman, vestimenta provocativa, etcétera. Son cuestiones culturales permitidas. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y este es el espíritu de esas iglesias emergentes. Una iglesia donde se le da a los congregantes lo que quieren. Y de alguna manera ya no hay diferencia entre la iglesia de Dios y el mundo. Esto no quiere decir que la iglesia cristiana no debe recibir personas que vienen en esas condiciones, sino que evidentemente cuando una persona se acerca a Cristo, cambia, deja su vida pasada. Y en estas iglesias los fieles continúan viviendo de una manera incorrecta. De esa manera podemos identificar una iglesia emergente. Punto número 3. Doctrinas de la iglesia emergente. Tienen al menos 3 doctrinas. La doctrina de la prosperidad es una doctrina que podemos ver mucho en ellos. Es algo de lo que se habla continuamente, pero es contrario al principio bíblico porque Jesús siempre incluyó a los pobres, a los excluidos, a los que estaban en una situación lamentable. Jesucristo siempre los incluyó. Aparte, Él nació, vivió y murió pobre. La Biblia no es la máxima autoridad para ellos. Ellos niegan la inspiración de las escrituras, por eso implementan métodos humanísticos, promoviendo más un evangelio social.
El Evangelio emergente, en vez de proclamar el Evangelio con urgencia, impulsan programas sociales impulsados por razonamientos humanistas y no guiados por el Espíritu Santo. De esta manera pierden el objetivo, que es proclamar el Evangelio de Jesucristo, y se enfocan en cosas importantes, pero que de alguna manera deben ocupar un segundo término. Punto número 4, ya para terminar: características de la iglesia emergente. Veamos un resumen. La iglesia emergente es un esfuerzo por adaptar la iglesia al mundo. Permiten sistemas y creencias contradictorias, haciendo énfasis en la experiencia y sentimientos, usando la tecnología hasta las esencias aromáticas, imágenes y sonidos para promover la espiritualidad, pero no enfocados en el Espíritu Santo. Restan importancia a las verdades absolutas y credos doctrinales, examinando todo críticamente, la Biblia y sus enseñanzas. Es común escuchar entre ellos las frases: yo pienso que lo que dice aquí es esto, yo me imagino que es esto, y siempre ignorando lo ya establecido, lo que quizás ha sido ya antes bien estudiado. Para ellos todo lo pasado es anticuado. En conclusión, jamás permitamos que la verdad divina sea sometida a las presiones culturales posmodernas. Compartamos el Evangelio tal y como nos fue entregado. No hay ningún otro nuevo Evangelio, no hay otros nuevos principios, no hay otras verdades, solamente las que encontramos en la palabra de Dios. Las presiones verdaderamente son muchas y muy atractivas, pero cada día, sujetándonos a Dios y a los principios bíblicos, podremos mantener una iglesia sana, limpia y sin mancha, que espera la venida del Cordero. En este tipo de iglesias emergentes es común ver artistas famosos que, como esa iglesia se amolda a sus principios, se congregan en esas iglesias. Para terminar, quiero leer Colosenses 2:8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Debemos cuidarnos, debemos mantener nuestra fe, debemos ser fieles a Cristo, y que de ninguna manera esas engañosas filosofías nos cautiven y nos lleven a practicar una fe vana. Afirmemos nuestra fe en Jesucristo cada día.